Muy bien. Bueno, un gusto saludarles a todos nuevamente, una alegría compartir la palabra del Señor siempre. Eh, Vamos a buscar ahí en el Nuevo Testamento, en la epístola de Judas, que es la que estamos meditando estos últimos días, ¿cierto? En esta breve epístola, Judas. Y hoy día vamos a leer los versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11. Epístola de Judas, entonces, versículos 9 al 11. Bien, dice así la palabra del Señor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Oremos. Padre Celestial, nuevamente acudimos a ti, en especial en este momento, Señor, para rogarte que seas tú quien nos dirija en la reflexión de tu palabra, Señor, y que a través de ella tú traigas mucha fortaleza a nuestro espíritu y a nuestra vida en general, Señor. Bendícenos a través de tu palabra. Aumenta la fe, Señor, cada día en cada uno de nosotros. Permite que nuestra mano, Señor, esté firmemente tomada de la tuya, aunque sabemos que tú nunca sueltas nuestra mano, Señor, y que siempre estás a nuestro lado cuidándonos, Señor, a cada instante. Te agradecemos por eso. Y te pedimos, mi Dios, que tu bendita presencia sea la que esté en medio nuestro en estos momentos, para que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay que recordar una cosa, ¿verdad?, con respecto a esta epístola, y es que Judas la escribe por la solicitud que tenía, esta inquietud tremenda, este celo, ¿no es cierto?, que lo llamamos nosotros, por la defensa de la fe. Una defensa de la fe tal vez muy urgente. Y probablemente Judas estaba tan inquieto con lo que ocurría que le mueve escribir esta epístola breve. Y eso podría indicarnos, ¿no es cierto?, la urgencia de la epístola, la brevedad. Por lo tanto, podemos pensar de que lo que escribe Judas era realmente urgente. Él lo sentía como algo urgente. Y por eso es una epístola tan breve. Tal vez si no hubiera sido tan urgente, habría sido un poco más larga. Pero bueno, sabemos que Judas escribió inspirado, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. Dios es el autor de la Biblia. Los hombres que actuaron fueron instrumentos de Dios nada más, ¿verdad?, para escribir las palabras de Dios que iban a perdurar a través de los siglos para todo el pueblo de Dios hasta nuestros tiempos. Bueno, la gran urgencia era que dentro del pueblo de Dios se estaban introduciendo falsos maestros, falsos doctores, ¿no es cierto?, como los llama la palabra del Señor, que introducían enseñanzas falsas dentro del pueblo de Dios como doctrinas. Y hace una comparación, ¿verdad?, Judas, bastante drástica, y nos lleva a través de la historia de la palabra del Señor, primero, nos lleva al diluvio, ¿cierto? Que Dios actuó de manera drástica contra el pecado de los hombres en el diluvio. Dios también actuó de manera drástica contra el pecado de los seres humanos, ¿no es cierto?, en Sodoma y Gomorra. Y que Dios primeramente había actuado de manera muy drástica también con los ángeles que pecaron y que no guardaron su dignidad, dice la palabra del Señor. Y pone estos
tres ejemplos, ¿no es cierto?, para describir la gravedad del asunto, la gravedad de lo que ocurría en el sentido de que estas personas estaban introduciéndose dentro del pueblo de Dios, no siendo creyentes, no siendo hijos de Dios, no siendo salvados, y que a su vez, ¿no es cierto?, estaban peligrando el pueblo de Dios de que fueran introducidas falsas enseñanzas dentro de sus doctrinas. Bueno, este es el contexto, ¿no es cierto?, de lo que acabamos de leer en el versículo 9. Los versículos anteriores también nos especifica de las características de estos falsos. La soberbia, la tremenda soberbia, ¿no es cierto? El no reconocer realmente que la palabra de Dios es lo más importante en la vida cristiana. Esa soberbia. Y con respecto a eso mismo hace esta comparación que nosotros leímos recién en el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Verdad? Qué ejemplo más grande de humildad de un arcángel, ¿cierto?, tan importante y tan poderoso, seguramente más poderoso, ¿verdad?, que el mismo Satanás. Sin embargo, este arcángel no usó de su poder, sino que usó la palabra de Dios y se refirió y se remitió a Dios mismo. El Señor te reprenda, le dijo. ¿Verdad? Qué ejemplo para nosotros, ¿cierto? Hay algo importante que decir con respecto a esto también, y que este versículo está basado en Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, donde se le atribuye a Dios la sepultación de Moisés, el entierro de Moisés. Dice así Deuteronomio 34, desde el 5 hasta el 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y enterrólo en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Bueno, la palabra del Señor es enfática, ¿no es cierto? Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente, y que es toda verdad, y no podemos dudar de ella. Por lo tanto, lo poco que dice en la palabra del Señor, debemos creerlo. Y si dice que Dios en realidad sepultó o ocultó el cuerpo de Moisés, así fue, ¿verdad? Y añade al final algo importante también, diciendo que ninguno sabe acerca del sepulcro de Moisés hasta el día de hoy. Nunca fue encontrado el cuerpo de Moisés, jamás, ¿verdad? Este hecho, en realidad, donde dice el Señor te reprenda, ¿verdad? Es relatado únicamente en este versículo. Algunos creen, y como es relatado solamente en este versículo, y hay una especie, ¿no es cierto?, de nube alrededor, tal vez para que muchos no lo entiendan, tal vez, ¿no es cierto?, y para que los lectores superficiales no lo comprendan. Este hecho fue narrado únicamente acá, y hay muchos que creen que Judas hace referencia a un libro apócrifo. Uno de los libros apócrifos llamado La Asunción de Moisés. Pero nosotros podemos decir enfáticamente y negar esto rotundamente. No podemos pensar ni creer que Judas usara un libro apócrifo o citara un libro apócrifo, un libro no inspirado divinamente, nunca reconocido por el pueblo de Israel como dentro del canon de las Escrituras, como inspirado divinamente. Por lo tanto, no podemos imaginarnos que Judas usara, ¿no es cierto?, o citara parte de este libro apócrifo denominado La Asunción de Moisés. No existe tal Asunción de Moisés, ¿verdad?, excepto en ese libro que trata de manera central la supuesta asunción de Moisés. Asunción de Moisés significa que Moisés asciende al cielo, ¿ya? Está relatado en ese libro que es considerado, ¿no es cierto?, un libro apócrifo, no considerado dentro del canon de
del Antiguo Testamento y de las Escrituras, por lo tanto, que nosotros tenemos. Hay religiones que lo consideran, ¿cierto? Como la Iglesia Católica, por ejemplo, que considera los libros apócrifos. Nosotros no los tenemos en nuestra Biblia porque el pueblo de Israel jamás los reconoció como inspirados. Por eso, el Antiguo Testamento que nosotros utilizamos es el mismo, ¿verdad?, que contiene el pueblo de Israel y que resguardó a través de los siglos por mandato de Dios y por providencia del Señor también, porque Dios cuidó, ¿no es cierto?, de su palabra para que se mantuviera inalterable hasta nuestros días. No podemos pensar entonces que Judas citó a este libro, ¿verdad?, un libro que no fue nunca inspirado por el Señor. Judas quiere referirse, ¿no es cierto?, a esta arrogancia de los falsos maestros, que contrasta con la prudencia y con la moderación con que el propio arcángel Miguel respondió: el Señor te reprenda, ¿verdad? ¿Cuántos falsos también hay en nuestros tiempos? O creyentes mal informados, o creyentes poco instruidos en la palabra de Dios también, que andan reprendiendo, ¿no es cierto?, a diestra y a siniestra los espíritus, ¿verdad? O como algunas tradiciones populares de nuestro país. Mucha gente que pensaba que en algún lugar donde sucedían cosas extrañas, o como se decía vulgarmente, donde penaban, mucha gente antigua decía que había que decirle groserías a los espíritus, ¿verdad? Y lanzar solo palabras groseras, todo, y los espíritus se iban. Qué mentira más grande, ¿verdad? Qué mentira más grande. Entonces, ¿qué ejemplo encontramos aquí en este gran siervo de Dios, este ángel, ¿no es cierto?, este arcángel Miguel, que teniendo tanto poder, no usó de ese poder para luchar contra Satanás y vencerlo, ¿verdad?, por sus propios medios, sino que simplemente le dijo: el Señor te reprenda, ¿verdad? Se remitió al Señor. Si este ángel tan poderoso hizo eso, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, que somos infinitamente más pequeños, creados más pequeños y más insignificantes que estos ángeles? Qué humildad más grande de este ángel, de este arcángel de Dios, de este mensajero de Dios. Es la humildad que debe manifestar el Hijo del Señor, la hija del Señor siempre, reconociendo que el diablo está derrotado, es verdad, pero eso no nos faculta a nosotros para ponernos de igual a igual contra Satanás. Nosotros debemos remitirnos siempre al Señor, escondernos, ¿verdad?, bajo sus alas, como dice el salmista, refugiarnos en la presencia del Señor siempre y no estar pendientes tampoco, ¿no es cierto?, de Satanás. Nuestra mirada debe estar en Cristo, nuestra mirada debe estar en Dios. A Él debemos adorar, solo al Señor, ¿no es cierto?, debemos adorar y mencionar permanentemente con nuestros labios. Así que no olvidemos, ¿no es cierto?, estas palabras dichas por el arcángel Miguel: el Señor te reprenda. Por lo tanto, cuando el diablo venga a nuestra vida, ¿cierto?, a atormentarnos de distintas maneras, porque Él nos conoce también muy bien a cada uno de nosotros y sabe dónde atormentarnos y sabe dónde tentarnos. ¿Qué debemos decir? El Señor te reprenda, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, como dijo nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo te reprenda. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. No tengo parte ni suerte contigo, ¿verdad? Entonces, resistid al diablo, dice la palabra del Señor, ¿y qué pasará? Y éste huirá de vosotros, ¿verdad? Esa es la forma en que nosotros debemos enfrentar justamente, ¿no es cierto?, todos los debates, ¿no es cierto?, que estos combates en los cuales arremete el diablo contra nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, importante saber esto, ¿verdad? No hay tal asunción de Moisés. La palabra del Señor dice simplemente que Moisés fue sepultado por Dios y nadie sabe ni supo nunca dónde fue sepultado su cuerpo. Dios es tan sabio. Si el pueblo de Israel hubiera sabido dónde estaba el cuerpo de Moisés, ténganlo por seguro que hasta el día de hoy estarían sus restos en algún lugar siendo adorados. Porque el hombre es inclinado a eso, a adorar, ¿no es cierto?, lo que ve. Y eso es lo que Dios aborrece, lo que Dios no le gusta, que adoremos a los seres,
a los animales y a las cosas antes que el Creador. Por lo tanto, Dios nunca permitió que el pueblo de Israel encontrara el cuerpo de Moisés, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? No era importante el cuerpo de Moisés, ya estaba su alma en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Así que debemos creerle siempre lo que dice la palabra del Señor y no las conjeturas, ¿no es cierto?, que pueda tomar algún hombre, ¿no es cierto?, por muy erudito que pueda ser en algunos aspectos. Creámosle siempre a la palabra del Señor primero. Bueno, el versículo 10, referente, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros, dice, pero estos maldicen las cosas que no conocen. Y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas. Esa es la naturaleza de los hombres, que pretenden descifrar las cosas ocultas para la humanidad y que pretenden ser conocedores de lo oculto. ¿Cuántos conocedores de lo oculto, supuestos conocedores de lo oculto hay en nuestros tiempos? En todos los lugares. Gente que pretende interpretar, ¿no es cierto?, cosas que ocurren extrañas o sobrenaturales y que creen interpretarlas de manera correcta. Pero ¿quién es el hombre, no es cierto? Sino que, como dice la palabra del Señor, tratan de interpretar las cosas que realmente no conocen. Y en las cosas que naturalmente conocen, se corrompen en esas cosas. El contraste entonces de estos hombres quienes hablan o contradicen lo que ellos no conocen, pues solamente entienden el mundo material y aún así se corrompen siendo esclavos de sus propios pecados. El apóstol Pedro también se refirió a esto de manera muy similar, diciendo, más estos, referente a los mismos personajes. Pedro también trató de los mismos personajes. Más estos diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición. Qué drástico es Pedro, ¿verdad? Comparando, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros que se introducen dentro del pueblo de Dios para engañar, como bestias brutas los llama, como animales irracionales. Eso quiere decir Pedro, animales irracionales, bestias brutas, que no razonan, que no piensan lo que hacen, y que naturalmente han venido a este mundo para ser presa, para perdición. Para esto han venido a este mundo, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, para la perdición. Y para destrucción, dice, y luego finaliza diciendo, perecerán, o sea, morirán en su perdición. No es que Dios no les dé la oportunidad de arrepentimiento, simplemente no conocen el arrepentimiento, simplemente no lo conocerán tampoco. Vemos el ejemplo tremendo de Judas, el apóstol, ¿no es cierto?, que traicionó al Señor, que lo vendió, y que después no arrepentido, sino que acusado, ¿no es cierto?, por su propia conciencia, que no pudo soportar, se suicidó luego. Pero Judas no se arrepintió de lo que hizo, tuvo remordimiento que no soportó y por eso cometió suicidio. Pero no hubo un arrepentimiento verdadero en Judas. Nunca conoció a su Salvador. Él estuvo con Jesús 3 años. Fue parte, ¿no es cierto?, de los más íntimos de Jesús durante el ministerio de nuestro Señor. Pero no conoció realmente quién era el Señor. No lo conoció como su Salvador. Nunca. Y no podría decir Judas en algún momento que él no tuvo la oportunidad de conocer a Cristo como su Salvador. Él estaba presente en muchos milagros. Estuvo presente en muchas enseñanzas del Maestro, pero sin embargo, ¿no es cierto?, su corazón estaba endurecido, incrédulo. Nunca hubo cabida para la fe verdadera, ¿no es cierto?, de Dios en su corazón. Así también, por eso que Pedro dice que estas personas, ¿verdad?, perecerán en su perdición, van a perecer. Han venido a este mundo con esa tarea, y se irán de este mundo sin salvación, no porque Dios sea injusto, sino por su propio pecado, por su propia maldad, por su propia dureza de su corazón
y por su corazón no arrepentido. No olvidemos nunca eso, que el único pecado que Dios no perdonará jamás es el que no se le confiesa arrepentido. Un corazón contrito y humillado, dice el salmista, no despreciarás tú, oh Dios. Y esa es una realidad tremenda. Cuando el hombre, cuando la mujer se dan cuenta de su pecado y se duelen y se arrepienten de todo corazón y se vuelven a Dios, Dios no hace otra cosa, sino que perdonarles su pecado y recibirle como un hijo amado o como una hija amada, sin importar lo que haya sido para atrás. A Dios no le importa eso. Para Dios somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y eso lo hace el Señor. No lo hacemos nosotros, ¿verdad? Esa transformación no podemos hacerla nosotros, ni siquiera en nosotros mismos. Muchas veces somos prisioneros de nuestros pecados, de nuestros caracteres, de nuestras situaciones. Somos prisioneros sin poder escapar de estas cosas. Pero Dios, qué poderoso es para romper toda cadena, ¿no es cierto?, en la vida de aquel que acude a Él y aquel a cual Dios perdona sus pecados y les salva por la eternidad. Bueno, este ejemplo, ¿no es cierto?, tremendo es el que pone Judas y que es lo que ocurrirá con todos aquellos, ¿no es cierto?, que nunca han conocido a Dios y que así pretenden enseñar acerca de este Dios que no conocen, pero enseñando falsas enseñanzas y falsas doctrinas, justificando, ¿no es cierto?, su propio pecado con falsas enseñanzas. Y por último, el versículo 11 pronuncia la sentencia, cuando dice, exclamando, ¿no es cierto?, con una voz de exclamación fuerte, potente, que debe resonar la conciencia del que lo lee. ¡Ay de ellos! Esa es la sentencia. ¡Ay de ellos! Por lo que les espera. Lo que les ocurrió a los ángeles que pecaron. ¡Ay de esos ángeles! ¡Ay de aquellos que pecaron en Sodoma y Gomorra! ¡Ay de aquellos, ¿verdad?, que perecieron en el diluvio! ¡Ay! Sentencia de parte de Dios significa eso. Porque han seguido, y aquí viene otro ejemplo, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. Y luego dice, y perecieron en la contradicción de Coré. La corrupción de estos falsos maestros, ejemplificada en estos tres personajes bíblicos que muchos de ustedes pueden conocer: Caín, Balaam y Coré. Caín, primero, ¿no es cierto?, por la carencia de espiritualidad que tuvo Caín. Y la palabra del Señor los llama carnales, que no pueden discernir lo espiritual, dice la palabra del Señor. Vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, que dice, 2:14, perdón. Dice así, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Caín no podía entender las cosas espirituales. Contrario a Abel, Caín no pudo entender las cosas espirituales. Él creyó que hacía lo correcto y se guió, ¿no es cierto?, por lo que siempre hacía, pero no lo hizo de corazón. No lo hizo con un corazón humilde y rendido a Dios. Caín tenía un corazón de soberbia, de superioridad, porque se creyó superior a su hermano. Y soberbia tremenda, que lo llevó a asesinar a su propio hermano sin piedad. Bueno, ese hecho, ¿no es cierto?, se relata ahí en Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7. Pero la explicación del por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín la podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Algo que ocurre en el Antiguo Testamento y que no es absolutamente claro,
es aclarado en el Nuevo Testamento. La luz que Dios da y que ilumina la mente, ¿no es cierto?, de sus hijos para poder comprender la profecía de manera más completa que nuestros primeros padres. Hebreos, entonces, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 4, donde dice, por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difuntos, aún habla por ellos. Por la fe, simplemente. De manera implícita podemos entender que Caín ofreció a Dios un sacrificio, pero sin fe. En cambio, Abel ofreció un sacrificio, pero con fe, con su corazón dispuesto, con su corazón rendido a Dios, no así Caín. Por lo tanto, ahí está la respuesta. El por qué Dios rechazó la ofrenda, o no la rechazó, dice que miró con agrado, simplemente dice que miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Abel estaba ofreciendo esa ofrenda, ¿no es cierto?, con su confianza puesta en Dios, con una humildad y con una disposición a entregarse seguramente de lleno a su Salvador. Caín no, ¿verdad? Caín llevaba el orgullo en su corazón, la soberbia, esa superioridad, ¿no es cierto? Todo eso llevaba a Caín en su corazón y que se manifiesta, ¿no es cierto?, cuando él se llena de ira contra Dios y contra su hermano, levantándose contra su propio hermano, ¿no es cierto?, para asesinarlo, para matarlo vilmente. Bueno, esta es la comparación, ¿no es cierto?, que trae Judas, ¿no es cierto?, con estos falsos maestros, ¿no es cierto?, que pretenden engañar a muchos hijos del Señor. Y en segundo lugar, los compara también con Balaam, referente a los actos impíos. Cuando, por ejemplo, Balaam aconseja a las mujeres madianitas que fueran a los israelitas. El propio Balaam aconsejando esto, ¿verdad? También Balaam es sinónimo de avaricia. Fijar los ojos solo en las cosas materiales, en las riquezas de este mundo. Y la fe, usarla como un eslogan o como una pantalla nada más, pero una cosa externa, no una cosa que esté en el corazón. La inmoralidad y la falsa adoración de Balaam. Y por último también nos habla de la rebelión de Coré, esa rebelión contra la autoridad. El hombre se rebeló contra la autoridad, el hombre se rebeló contra Dios. Esa es la contradicción de Coré. Coré se rebela contra la autoridad que Dios había puesto, queriéndose poner él en el lugar donde Dios no le había llamado. Estos falsos maestros también se instalan en lugares donde Dios no los ha puesto. Y por eso que Judas, ¿no es cierto?, los trae y los compara con estos tres personajes que la Biblia nos enseña que cometieron hechos, ¿verdad?, atroces en contra de su propio Dios. Caín, Balaam y Coré. Entonces, querer hacer lo que Dios no ha mandado. Ese fue el error de Coré, ¿verdad? Ponerse en el lugar donde Dios nunca le dijo que se pusiera. ¿Cierto? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar muy atentos, velad, ¿no es cierto?, dijo nuestro Señor Jesucristo, y orad. Esa debe ser la actitud permanente de cada uno de los hijos de Dios, estar examinando, ¿no es cierto?, las cosas a la luz de la palabra de Dios. No debemos olvidar cómo el apóstol Pablo llama, ¿no es cierto?, tan nobles a los bereanos. Los llama tan nobles, ¿por qué? Porque ni siquiera creían, ¿no es cierto?, ciegamente las palabras del apóstol Pablo. Ellos mismos indagaban en la palabra de Dios si lo que Pablo decía era así o no. Esa es la nobleza que debe tener el pueblo de Dios, todos nosotros. Alguno puede decir, pero es que yo no soy una persona de letras, yo no soy una persona de mucho estudio. No es necesario ser de letras, no es necesario tener estudios para poder
ser un estudioso de la palabra del Señor. Conocí a un hermano hace muchos años, muy fiel al Señor, que dio toda su vida para el servicio de Dios. Un hermano cuya característica la recuerdo hasta ahora, de una humildad que se ve poco en nuestro tiempo. Él falleció con muchos años, ya, falleció muy, muy anciano. Pero él padeció mucho por el Señor. Y saben ustedes que él llegó a ocupar un cargo importante dentro de una congregación, de una denominación, sin saber leer ni escribir. Nunca aprendió a leer ni escribir. Pero él escuchaba la palabra del Señor. Él la sabía. No era un desconocedor de las doctrinas bíblicas. Y llegó a ocupar un cargo importante dentro de una congregación. Qué ejemplo para nosotros, mis hermanos. Quienes sabemos leer, sabemos escribir, y a veces nos comportamos tan negligentemente, ¿no es cierto?, al no leer ni siquiera la palabra del Señor. ¿Cuánto nos cuesta leer un capítulo diario a veces? No puede ser así. Debemos ser conocedores de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos defender la Biblia, ¿no es cierto?, y la palabra de Dios, y defender la fe, como Dios nos lo manda que lo hagamos, como lo hace Santiago, de una manera excepcional, una carta breve, pero tan intensa y tan llena de amonestación y de enseñanza, que nos habla, ¿no es cierto?, de esa verdadera urgencia y de ese celo que tenía seguramente Judas en su corazón, de ir en defensa de la fe. Eso es lo que debe mover el corazón de los cristianos en los tiempos que estamos viviendo. No podemos ser tibios en la defensa de la fe, mis hermanos. Debemos ser activos. Debemos ser verdaderos creyentes que defienden la palabra de Dios y que defienden la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bien, no olvidemos entonces estas breves palabras, ¿no es cierto?, de Judas. Vamos a llegar hasta aquí en el día de hoy. Que el Señor le bendiga.